Hace pocos días atrás estuvimos en La Habana y compartíamos con los trabajadores constructores, con el Sindicato de Trabajadores Constructores de Cuba, con otros trabajadores también de sindicatos de América Latina, la necesidad justamente de fortalecer el proceso de unidad del conjunto de los trabajadores de América Latina ante un escenario tan complejo a nivel mundial, no solamente por la guerra, sino que también por el escenario en el que están viviendo hoy fundamentalmente los países emergentes. Y en ese escenario queríamos aportar, ese día en esa reunión, cómo nosotros fortalecíamos algunas herramientas que son centrales, por lo menos para los trabajadores de la construcción en este momento que tiene que ver con la FLEMACON, la Federación Latinoamericana de la Madera de la Construcción, donde somos partes, conjuntamente con el compañero también de constructores de Cuba y otros compañeros y compañeros de otros países. Está claro que el objetivo que tenemos los trabajadores de América Latina es fortalecer el proceso de unidad de los trabajadores y las trabajadoras para tener una pata ancha que fortalezca estos procesos que nosotros creemos que son fundamentales para generar las condiciones que precisamos en nuestro pueblo. Esto me da la posibilidad a mí de compartir algunas cuestiones que tienen que ver con la historia en un lugar donde se puede hablar de Cuba. Y no en un lugar donde mencionás la palabra Cuba, ¿no? Y enseguida sale la etiqueta, ¿no? Que contribuye a la defenestración del proceso revolucionario cubano, o a que te miren de reojo, entre comillas, cuando hablas de un país latinoamericano, hermano, que forma parte de nuestra región. En mayo del 59, cuando llega por primera vez Fidel Castro a Montevideo, hay 40.000 personas en la explanada municipal. O sea, 40.000 personas en mayo del 59 en el país que estaba en las inundaciones, con medidas prontas de seguridad, con un cambio de gobierno, un proceso de transición. 40.000 personas para ver a un joven caribeño de 32 años de barba, ¿verdad? O sea, que venía con el uniforme verde olivo. O sea, ¿cómo que el Uruguay, tan ajeno a los procesos latinoamericanos, se expresa de la manera que se expresa? En el Uruguay de 1959, 40.000 personas, como dicen los informes de la policía, era un número importante. Desde 1959 a 1960 en adelante se produce un proceso, ¿sí?, de relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos que impacta en toda América Latina. Porque Cuba está emergiendo con un discurso novedoso. ¿Cuál es el discurso novedoso? El discurso y la práctica novedosa. Cuando llega Fidel Castro a la reunión del Comité de los 21, esas reuniones aburridas de toda la gente de traje, perfumada, que como decía Fidel, agarran el discurso y se ponen así y leen 45 minutos, y llega, claro, esa nueva, vigorosa energía de los revolucionarios vestidos sin camisa no, con el uniforme verde olivo, pero hablando de pie, sin leer, ¿verdad? Y dice, ya que Estados Unidos quiere el desarrollo de América Latina, que nos preste, pero no los bancos, que nos preste el Estado, de los propios Estados Unidos, que nos preste 20.000 millones de dólares y nosotros le solucionamos el problema del subdesarrollo, ¿sí? Ahora, esos dineros que no vengan a los dictadores de turno. Entonces llega con una emergencia de un discurso y una práctica que comienza a ser abrazado por numerosas personas y por numerosos colectivos sociales en toda América Latina, y Uruguay no fue la excepción. ¿Y saben por qué Uruguay no fue la excepción? Porque aquí, como decían los cubanos, pasó a existir el Comité de Solidaridad con Cuba, que fue el más importante de toda la historia de América Latina. Estoy citando los informes de la Embajada de Cuba en Uruguay. Y agradezco fundamentalmente porque nosotros consideramos medular, y yo en lo particular, la enseñanza de la historia. O sea, es fundamental para las nuevas generaciones la enseñanza de la historia, cómo ha sido el devenir de nuestros pueblos, para entender cuáles son nuestras raíces y hacia dónde vamos y qué es lo que estamos construyendo. Y yo lo digo en otros espacios, lo reitero aquí, y siempre pienso, ¿cuánto habrá visto Enrique Strázula, que fue el uruguayo, que era el cónsul saliente? ¿Cuánto habrá visto Martí para recomendarles, la labor consular de su país ante un país tan importante y una ciudad tan importante como es Nueva York? Entonces siempre pienso en eso y lógicamente el orgullo me invade cuando pienso en nuestro José Martí, y además esa postura ética que tuvo Martí cuando solicitó su renuncia al gobierno uruguayo en 1891, porque ya estaba organizando la guerra necesaria en Cuba para liberarnos del colonialismo español,
que Estados Unidos no nos permitió, a pesar de que teníamos la guerra contra España prácticamente ganada, intervino en esa guerra y después pasamos a ser neocolonia de Estados Unidos. Pero Martí, para evitar que eso fuera a afectar los intereses y las relaciones del Uruguay con Estados Unidos, pues solicitó su renuncia. Y ese es el primer referente que tenemos y considero que es una figura medular en los vínculos entre nuestros pueblos. Y después está el líder de nuestra revolución, al que yo hoy quiero rendirle un gran homenaje, porque el día 3 se está cumpliendo Fidel 96 años. Y para nosotros Fidel sigue vivo. Creo que las expresiones de solidaridad, de unidad, de integración, esa articulación armónica que ha tenido lugar en estos días en que hemos estado sofocando el incendio, creo que es el mejor homenaje que podemos rendirle al comandante de la Revolución Cubana, al comandante en jefe de la Revolución Cubana. El Sindicato Único Nacional de la Construcción Anexo, SUNCA, honra al pueblo de Cuba por su ejemplo histórico de humanidad. No acepten lo habitual como cosa natural, pues en tiempos de desorden sangriento, de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar. Bertolt Brecht y los logos que identifican a nuestra organización y a las organizaciones internacionales.